Buen día, Osvaldo. Buenos días. Buenos días, Julio. Evangelina, Juan Carlos. Bien, antes que nada me gustaría hacer mención de 2 puntos. Agradecimiento a esta invitación al Conversa con motivo al bicentenario del Tribunal Superior, y el segundo, el resaltar la importancia del tema, la ejecución de las sentencias bajo una óptica de respeto o garantizar los derechos humanos. Osvaldo. Muchas gracias, Julio. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Eva. Bien. Bueno, en el caso concreto, nosotros elegimos el tema de las ejecuciones de sentencia vinculadas precisamente o en relación a lo normado por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de junio del año 2023. ¿Por qué lo escogimos? Se nos hizo un tema relevante porque consideramos, evidentemente, que el objeto de la función jurisdiccional del Estado es el mantenimiento del orden jurídico, ¿sí?, en el ejercicio de la función legislativa que también está a cargo del Estado. Es decir, consideramos que la norma jurídica evidentemente contiene reglas a las cuales las personas nos tenemos que acatar o nos tenemos que ceñir. Nuestros actos tienen que ser acorde con la norma. Pero a la vez la norma también constituye un mandato que implica que precisamente las personas tengamos que acatar lo que se determina y que en caso de violentar o contravenir precisamente esa norma, hay consecuencias. Estas consecuencias implica pues que el Estado, quien es el garante de la función jurisdiccional, precisamente pueda sancionar, incluso de manera coerciva, a la persona que violentó o contravino la norma. Así pues, la función del juez no simplemente radica en conocer una situación específica de hechos y la declaración del derecho en una sentencia, sino también en que en muchas ocasiones, dependiendo de la naturaleza de esa sentencia, que por lo regular son aquellas sentencias de condena, amerita una actuación anexa, que sería precisamente el procurar, lograr, ¿sí?, y hacer todo lo posible por ejecutar esa sentencia. Si no se ejecutase esa sentencia, evidentemente el interés de la persona que en el juicio obtiene sentencia, pues no estaría satisfecho en lo total. Y precisamente para considerar una justicia completa es imperativo, cuando se dicta una sentencia en un procedimiento y esta sentencia implica precisamente condena, pues que el Estado pondere, coadyuve y obligue en su caso a que se satisfaga ese interés determinado en favor del actor en el juicio. Así pues, la etapa de ejecución de sentencia es una cuestión de orden público porque conforma parte de la función jurisdiccional y por eso se nos hace relevante precisamente tocar este tema vinculado, reitero, obviamente a las particularidades o cuestiones que advertimos novedosas dentro de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Expuesto pues lo anterior, procedemos a analizar estas particularidades o cuestiones que se nos hicieron relevantes. Compañera. Muy bien. Buenos días a todos. Efectivamente, la sentencia, la vía de apremio y su ejecución es el título del libro 9, que es el que vamos a analizar. Nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares inicia haciendo un análisis precisamente de la cosa juzgada. Y podemos ver y advertir que, a diferencia del Código de Procedimientos Civiles y el Código Familiar, este código ya introduce como cosa juzgada a los convenios. Ya no nada más la sentencia ejecutoria, ya sea que haya sido declarada por Ministerio de Ley o por disposición, o por declaración judicial. Entonces encontramos esta novedad ahora en el código. Se amplía a los convenios a darle esta categoría de cosa juzgada y hace una precisión en su artículo 976 respecto de aquellas prestaciones de cumplimiento futuro o que por sus particularidades requieran o sean factibles de ser modificadas. ¿Cuáles serían estas? Podrían ser todas las cuestiones en materia familiar que sabemos nosotros, aquí con Julio que somos compañeros en materia familiar, guarda y custodia, alimentos, que son de cumplimiento futuro y que son modificables. Entonces, hace el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares esta distinción, ¿no?, en estas prestaciones.
que si bien es cierto van a causar o van a tener categoría de cosa juzgada, va a ser limitada. ¿Se limita a qué? A que no tengan una modificación las condiciones bajo las cuales se dictó la sentencia correspondiente. Después, también otra novedad que tenemos en el código es que trae principios. Son 5 principios específicos para la ejecución de sentencias. Tenemos que, obviamente, también debemos como jueces de observar los principios generales que se prevén en este código, pero tiene principios específicos que son 5. Gracias. Buenos días, compañeros. Siguiendo en ese tema, en relación previo a entrar a la ejecución de las sentencias, prevalece primero lo que había comentado la compañera aquí presente, lo de la cosa juzgada, también la cuestión de causa en ejecutoria por Ministerio de Ley, las sentencias, así como causa en ejecutoria por declaración judicial. ¿Esto qué significa? Que una vez que ya haya la declaratoria correspondiente, entraríamos a la ejecución de la sentencia. Por tanto, en este aspecto, entrando al capítulo 2 de la ejecución de la sentencia y de la vía de apremio, se entiende que tenemos unos requisitos de los cuales el compañero Julio nos habla. Fíjate, Juan Carlos, que efectivamente en esta fase, o en este capítulo 2, y podemos ver que son dos etapas: el cumplimiento voluntario de las sentencias y la ejecución forzosa. No nada más las sentencias, como dijo Eva, sino los convenios que fueron celebrados ante los centros de justicia alternativa y restaurativa por mediadores o conciliadores adscritos a los poderes judiciales de los estados y también privados. Actualmente se incorpora en la Ley General de Mecanismos Alternos la figura del colaborador, del derecho colaborativo. Entonces, esta es una trascendencia en este nuevo código y que prácticamente privilegia arribar a algún mecanismo alterno. En esta ejecución de sentencia, el cumplimiento voluntario, que es uno de los principios que establece el mismo código, le da la segunda oportunidad al vencido, al deudor, poder cumplir con esta resolución o bien el convenio que ya fue elevado a categoría de cosa juzgada. Efectivamente, como dijo Evangelina, las sentencias en materia familiar no se establecen cosa juzgada de manera definitiva, sino que son resoluciones que causan firmeza mientras no cambien las circunstancias por las cuales se emitió. ¿Sí? Aparte de este principio de la voluntariedad, bueno, pues es darle, como mencioné, una oportunidad extra a la persona que fue vencida para que puedan arribar a este otro mecanismo y se resarza o se repare, en este caso, el derecho que fue vulnerado, como mencionaba Osvaldo, y la eficacia de esta resolución y el cumplimiento de la misma, pues generaría la certeza jurídica para el justiciable. Aparte de esto, Juan Carlos. Sí, en la fracción segunda, referente a la ejecución con óptica de derechos humanos, es referente a una ejecución pronta y expedita. ¿Esto qué significa? Que el justiciable, en este caso, debe de buscar las formas más accesibles para el efecto del cumplimiento de esta sentencia. Claro, siempre pues abundando más lo que son los principios de los derechos humanos referente a las resoluciones. Posterior a ello viene la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad. La autoridad judicial debe de interpretar armónicamente las resoluciones, es decir, los principios que debe de gozar al obligarse a los términos. No obstante, los tribunales tenemos el derecho de suplir o modificar las obligaciones contractuales en las condiciones de ejecución, como se encuentra la modificación cuando es un interés usurario y pues, más que nada la responsabilidad estatal que nos emerge a nosotros como jueces. Como siguiente fracción está la celeridad, es la ejecución de la sentencia o convenio, que se privilegia el cumplimiento de la formación, donde el tribunal debe de garantizar la igualdad, seguridad y la tutela jurisdiccional. Esto es en razón a que debe de agotarse los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en el cual uno de ellos deberá ser concreto para prevalecer en las resoluciones. En la fase siguiente, compañero Julio, en relación a la buena fe y lealtad procesal,
Ahí si gustan yo intervendría, haciendo simplemente o puntualizando, ¿sí?, que precisamente los principios en la vía de apremio o en la etapa de ejecución es algo que no imperaba evidentemente y sobre todo en el Código de Procedimientos Civiles, ¿sí?, atendiendo pues a la relevancia de la fase precisamente, creo que estos principios ponderan, ¿sí?, el anhelo precisamente de justicia en colaboración con los justiciables mismos y los operadores jurídicos e igualmente con los asesores jurídicos de las partes. Es decir, tratan de darle la relevancia justa que precisamente tiene esta fase, atendiendo a que la justicia completa pues solo estará completa en la medida que precisamente se satisfaga lo resuelto en una sentencia. Entonces, para mí es relevante hacer nuevamente hincapié en ello, y esto lo refiero también precisamente porque el último de los principios, que no quiere decir al final de cuentas que no vamos a utilizar el resto de principios establecidos por este mismo cuerpo de leyes en el artículo 7, pues se me hace para mí algo novedoso, algo que evidentemente o tácitamente podríamos considerar inmerso en los procedimientos, pero que ahora de manera formal se establece. Es la buena fe y la lealtad procesal, ¿sí? Se dispone precisamente en la fracción que será responsabilidad de las partes cumplir y lograr la ejecución de la sentencia o convenio judicial. Responsabiliza a las partes precisamente de llegar a buen puerto en relación a esta fase. Que la participación precisamente de los que intervienen de la parte ejecutada y la parte ejecutada debe entenderse en el sentido de cumplir con la vigilancia y la postulación de los procedimientos de ejecución y garantizar precisamente el cumplimiento, ¿sí?, con dignidad para todas las personas. Obviamente, desde que nosotros empezamos a estudiar Derecho en las facultades, nos refieren que en todo proceso jurisdiccional las partes debemos de acudir inmersos bajo el principio de buena fe. Esto quiere decir que si nosotros encontramos o advertimos un error en relación a nuestro contrario, no debemos omitirlo para favorecernos o que se perjudique, sino que si advertimos el error, lo hagamos notar, precisamente para no obtener ventajas de eso. La lealtad procesal también radica, ¿sí?, o implica que las partes se ajusten o ajusten su conducta a la dignidad de la justicia. Esto quiere decir que tienen que tener en consideración que ya una sentencia en la cual tuvieron la oportunidad de ser escuchados, de probar, de objetar, y que por lo tanto ellos deben de tomar conciencia de que el órgano jurisdiccional precisamente participó en esa contienda con la finalidad de alguna manera, contribuir a la paz social, y que en virtud de esa sentencia lo único que les toca es contribuir, no obstruir, obstaculizar o impedir la ejecución. Por eso para mí es tan relevante precisamente que se hayan colocado en este nuevo código estos principios sin demérito de los demás que la ley contempla. Me llama mucho la atención en este procedimiento privilegiado, es más que nada para la parte demandada. ¿En qué momento? En el momento que se dicta la sentencia y está presente, pues ahora sí, ambas partes, allí podría iniciar la ejecución de la sentencia. ¿En qué sentido? En que la parte demandada puede proponer una cuestión ya sea de pago, de quita, de compensación, en razón a, pues si la sentencia es de condena, pues yo creo que ahí ambas partes pueden establecer pues un convenio en presencia del juez. No sé si... Sí, fíjate que resaltando lo que comenta también Osvaldo y lo que dices ahorita en este momento, y es nuevamente darle esta oportunidad a la parte vencida o ejecutada, poder arribar a este acuerdo. Y estos principios a final de cuentas son interrelacionados, lo vemos en el primero constitucional. O sea, no vamos a verlo de manera aislada, sino de manera conjunta. Y el 17, el acceso a la justicia, privilegiando los formalismos. Pero en la ejecución, como mencionas, al momento de la audiencia, si están las dos partes conformes con la resolución,
ya cuando fue oído y vencido, como decía Osvaldo, creo que es factible arribar nuevamente a dar ese cumplimiento voluntario antes de pasar a lo que es la fase de ejecución forzosa. A todos nos ha pasado en materia civil familiar, en la materia en la que estamos cada quien, ha sido complicado a veces ejecutar algunas resoluciones por algunas situaciones en particular, no en todas. En este nuevo código creo que es importante resaltar este punto que mencionas también, Juan Carlos, de la voluntariedad del demandado, del sentenciado, en este caso condenado, a cubrir o a hacer, ¿sí? Entonces, esa es parte importante. Eva. Hemos coincidido entonces que este procedimiento de ejecución se caracteriza por buscar la agilidad, por privilegiar el cumplimiento voluntario. Precisamente el artículo 17 constitucional establece esta facultad y esta posibilidad para las partes y para los juzgadores de privilegiar el cumplimiento por sobre las formalidades. Y de esta manera el Código Nacional de Procedimientos Civiles establece algo que nos resulta muy novedoso, que ya no se requiere de una notificación para el cumplimiento, es decir, como una notificación personal. En la sentencia, nosotros como jueces debemos de establecer o señalar un plazo para el cumplimiento. ¿Qué plazo? Dice el Código, un plazo razonable. En caso de que no se establezca este plazo, será un plazo de 10 días. Entonces nos da a nosotros como jueces esa facultad y establece una audiencia de ejecución. Una audiencia que en materia familiar no es la regla, es como la excepción. Nosotros como jueces familiares tendremos la facultad de decidir en qué casos se podrá decretar una audiencia de ejecución. Esta audiencia es interesante porque en una primera etapa vuelve a reiterar o dar la oportunidad a las partes de un cumplimiento voluntario. Sí, incluso, por ejemplo, ya en un juicio de arrendamiento, también el juez de manera oficiosa deberá de preponderar el derecho de la persona que realmente se va a lanzar. ¿En qué aspecto? Pues aquí más que nada, si el arrendatario tiene vigencia su pago mensual, pues claro que el juez de oficio le podrá dar la oportunidad de que desalojen en 3 meses, siempre y cuando las partes también se pongan de acuerdo para tal efecto. ¿Verdad? No sé si quieras abundar algo. Bueno, vamos a comenzar, si no tienen inconveniente, en ver precisamente esta novedad de audiencia de cumplimiento contemplada, regulada en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, que como dice Eva, evidentemente en materia familiar será ponderado por el juzgador. En materia civil evidentemente es requisito el que se solicite por el ejecutante o por el vencedor del procedimiento, pero que sin lugar a dudas cobra relevancia y nuevamente pone sobre la mesa la voluntariedad de la norma del derecho de que precisamente se lleguen a un acuerdo sobre la forma en que se va a ejecutar o eficientar el sentido de la resolución. No sé, Julio, si tú quieras comenzar especificando las etapas. Fíjate que antes de dar comienzo con estas etapas, mencionaba Juan Carlos en la ejecutoria por Ministerio de Ley y por declaración judicial. Esto es oficioso. Ahorita tocaste el principio dispositivo que la parte que venció debe de provocar al órgano jurisdiccional para iniciar esta fase de ejecución. En la mayoría de los casos. Obviamente que para la audiencia sí tiene que ser a petición y excepcional en materia familiar. Pero en todos los casos va a ser a solicitud. De oficio no podemos actuar o ejecutar la resolución. Hay casos excepcionales en los casos de extrema urgencia, en el caso de una situación en restituciones internacionales que tenemos como juzgadores familiares, precisamente garantizar los derechos del interés superior de los menores de edad. Entonces creo que sí se delimita en este punto respecto a este inicio, y lo que es en la audiencia, como se mencionaba, si en la misma audiencia de juicio
la parte actora solicita la ejecución de la sentencia cuando la parte demandada manifestó la conformidad, se da comienzo en esta fase de audiencia. Nuevamente se hace una individualización, pero privilegiando nuevamente el cumplimiento de esta resolución de manera voluntaria. Aunque ahí es solo que estén presentes las partes y que precisamente el vencido se conforme con lo resuelto de en manera ese anexo. expresa. Sí, de manera expresa. O sea, no vamos a establecer tácitamente ya dijo sí conscientes, ¿no? Porque la fracción primera precisamente del artículo 974 establece que, el 976, cuando son las declaraciones en el caso de la causa ejecutoria por declaración judicial, las consentidas por las partes, ¿sí? Y en este caso va a ser de manera oficiosa cuando lo hagan en la misma audiencia. Es declararla ejecutoriada de manera oficiosa, sin a petición de parte. Digo, estoy conforme y vamos a ejecución. Primera etapa, cumplimiento voluntario. Se va nuevamente, estando las dos partes presentes. En caso de que intervenga algún tercero, pues en ese caso sí se requiere la notificación personal. Ya ves que mencionabas que no se requiere la notificación personal para la ejecución. ¿Por qué? Porque ya está la sentencia emitida, ya está la condena establecida y el plazo que se le concede para que cumpla. Entonces, en esta audiencia te requiero, tienes acceso o puedes hacer uso de la voz para mencionar alguna propuesta de cómo puedes cumplir y se va al trámite. Y en caso de que no, que sigue la siguiente fase, que es la ejecución forzosa. También hay otra excepción de cuando sí se requiere o se requerirá una notificación, es cuando hayan transcurrido 3 meses de que esta sentencia sea ejecutable. Es decir, si el justiciable o el que obtuvo la sentencia no promueve el cumplimiento de manera inmediata, entendiendo pues de que ya tiene un plazo para cumplimiento, no se cumple. Si transcurren 3 meses, entonces ahí sí se requerirá de una notificación personal. Sí. Entonces, la siguiente etapa que veíamos en esta audiencia, Juan Carlos. Incluso referente ya a la ejecución de la sentencia, ya ejecutoriada, aquí en esta fase tendrá que pedirse fecha única, indiferible para el efecto de cumplimiento de la ejecución. Claro, privilegiando siempre el cumplimiento voluntario y la etapa de ejecución forzosa. En el cumplimiento voluntario, se entiende que si está presente también la parte demandada, pues se podrá hacer el cumplimiento voluntario, de acuerdo a que se podrán poner de acuerdo en lo que pudieran solucionar lo de la ejecución. Luego enseguida viene la etapa de ejecución forzosa. Claro, si no se pusieron de acuerdo en la ejecución voluntaria, sigue la ejecución forzosa, que ya tiene unas reglas específicas ahí para tal efecto, ¿verdad? Sí, yo quisiera abundar respecto precisamente de estas etapas que conforman la audiencia de ejecución. Como bien lo refieren, pues está la del cumplimiento voluntario y la de la ejecución forzosa. Nuevamente, pues se introduce la voluntariedad precisamente del ejecutado para plantear o proponer precisamente cómo podría dársele cumplimiento a lo que una sentencia le ordena y le dispone. Obviamente también tenemos que considerar, como lo comentó previamente el compañero Julio, que en su momento, sí, pues obviamente cuando causa ejecutoria la sentencia, ya sea por ministerio de ley, ya sea por declaratoria judicial, y se solicita por la parte gananciosa, la parte vencedora, ¿sí?, exigir a la parte vencida a que cumpla voluntariamente, pues se le dará el término que ustedes bien refieren, ¿no? El prudente, dependiendo del caso concreto, del tipo de juicio que se haya llevado a cabo, ¿sí?, o en su defecto, un término de 10 días, que evidentemente este término también varía en relación a lo que tenemos en el Código de Procedimientos Civiles y en el Código Familiar. Así pues, la primera, después de que evidentemente se le notifica al accionado para que cumpla voluntariamente y no lo hace, a petición, por regla general, se podrá fijar la fecha pues para la audiencia de cumplimiento, que también será en un término
de 10 días máximo dentro de este término. ¿Sí? Comenzará con la primera fase, que evidentemente es la del cumplimiento voluntario, y en esta primera etapa, de la audiencia de ejecución, pues vamos a actuar, se va a interactuar como regularmente se inicia una audiencia, ¿sí? En los procedimientos orales familiares o en los procedimientos orales mercantiles o en los civiles incluso, ¿no? Es decir, haciendo precisamente el juez una introducción y sobre todo haciendo presente o dando por presente a las personas interesadas o a las personas contendientes dentro del juicio. Hablamos de interesadas por la posibilidad de que haya personas, terceros con interés, que pidan intervenir, y evidentemente el juez tendrá la potestad, atendiendo a las normas jurídicas, de hacer esa determinación. Así pues, se decreta la apertura y el demandado tendría la batuta, si es que acude evidentemente a la audiencia, de hacer propuestas sobre la manera en que sea factible para él, posible para él, obviamente bajo el principio de buena fe, porque la idea es que precisamente esta persona realmente exponga su situación, ¿sí? Y las dificultades a que podría enfrentarse si se le exige el cumplimiento tácito o expreso o tajante, como está en la sentencia, y procurar pues algún proyecto, alguna propuesta precisamente para que la tome en consideración el ejecutante. Si el ejecutante está de acuerdo en esa propuesta, pues evidentemente habrá un convenio sobre ejecución y se procurará, ¿sí?, cumplir o satisfacer de manera total. ¿Sí? En la etapa de ejecución, cuando no hay evidentemente esa concertación, pues evidentemente el Estado ya tendrá que dictar el auto formal con mandamiento respectivo. Incluso ya también en el momento de la ejecución forzosa también tiene muchas garantías la parte demandada para el efecto de, pues ahora sí, ponerse de acuerdo con un solo perito para él no poder gastar y obviar más economía que pueda él erogar. Compañeros, no sé si quisieran dar la conclusión para... Algo nada más antes de concluir, los plazos que no estaban establecidos para el cumplimiento. Ahorita nuestro código establece 3 años, 5 años y 10 años, incluso en materia familiar, que no las tenía. Fíjate que este tema que estamos ahorita, me voy a regresar un poquito a lo que mencionaba Osvaldo, en base a los principios de preclusión. Así es. Hay una preclusión del derecho en el caso del demandado si no asiste a la audiencia, pero se vuelve a retomar en otra de las fases, que en caso que se incorpore pueda estar en esta posibilidad que mencionabas, Juan Carlos, de que arribe a este convenio, establecer los plazos, los términos y la forma en la que se pueda cumplir. También sería importante mencionar el tema cuando tenemos sentencias con cantidades líquidas y con cantidades no líquidas. Sí. No sé si quieres comentar algo. Pues simplemente que cuando no hay cantidades determinadas líquidas en ejecución de sentencia, en esta audiencia de ejecución, evidentemente podría plantearse. Todos los planteamientos en esta audiencia van a ser verbales, no serán por escrito, salvo que precisamente en el caso particular del incidente de liquidación de sentencia, en la audiencia no se encontrará precisamente el ejecutado, pero ya dijimos que si no está el ejecutado, pues la audiencia concluye prácticamente, ¿no? Así es. Pero concluye y pasamos a la siguiente etapa, que sería la de ejecución forzosa, ¿no? Entonces, les digo, compañeros, la verdad, estas novedades creo que facilitan el acceso precisamente y acercan al tribunal para que las partes, o para procurar que las partes, al final de cuentas, ¿sí?, y ya resuelto su asunto específicamente, ¿sí?, puedan llegar a una solución amigable y que la justicia impere, el orden social se mantenga. Bien, efectivamente, dentro de esta reforma o de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, viene a complementar las anteriores reformas constitucionales en materia de amparo, 6 de junio de 2011 y 10 de junio de 2011. Entonces, creo que esa apertura y ese garantismo hacia las partes materiales, actor demandado y terceros con interés, puedan tener ese acceso a la justicia. Y mi conclusión sería que el procedimiento de ejecución obvia plazos, le da oportunidad a las partes de que puedan resolver el conflicto todavía en esta etapa de manera autocompositiva,
siempre con la regulación de la autoridad jurisdiccional, sobre todo cuando se trata de derechos de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad o con alguna condición específica, en donde nosotros tendremos pues la obligación de revisar incluso estos convenios que se puedan llegar en esta etapa de ejecución. Proviendo eso en la cuestión de la conclusión, aquí lo que me llama a mí mucho la atención es en relación a, bueno, una vez que aprueben el código, ¿verdad? Que se tenga que, Ya está vigente, pero no es derecho positivo, evidentemente. ¿será factible que hubiera jueces de ejecución? ¿Cabría la posibilidad? Esa es una pregunta que podríamos hacer. Si realmente pudiera ser así, ¿verdad? Porque hay una distinción entre procedimiento y ejecución que realmente sería algo benéfico para esta reforma. Yo termino mi conclusión con eso. Es interesante. Bueno, en cuanto a mi conclusión, si me lo permiten, compañeros, lo platicamos brevemente ahorita que veníamos. Aun y cuando nuestro tema concreto es de ejecución de sentencias, consideramos al final de cuenta, ¿sí?, que constituye un cuerpo de leyes que regula los procedimientos tanto civiles como familiares, pero bajo el paradigma actual de constitucional, convencionalidad y respeto evidentemente a los derechos humanos y a la situación de personas en grado de vulnerabilidad. Es decir, introduce sin duda también criterios o normas materiales que nosotros en nuestra labor diaria utilizábamos, deducidas precisamente de normas materiales como la jurisprudencia, los aterriza, como que recoge la experiencia jurisdiccional de muchos años para formalizarla, especificando términos, ¿sí?, y pautas precisamente para estos procedimientos. Sin duda considero que será fructífero la implementación de este nuevo código en relación y en favor tanto del justiciable, ¿sí?, de los operadores jurídicos, evidentemente, y del órgano jurisdiccional, porque se convergerán o se podrá generar criterios unánimes en todo el país. Fíjate, ahorita ya tocando este tema, ya cerrando, ya lo veníamos aplicando en materia familiar. Les tocó a ustedes también aplicarlo cuando no había jueces familiares en el distrito de Zamora, desde 2015, con la entrada en vigor de nuestro Código Familiar. Ya se establecía el utilizar tratados internacionales, resoluciones de la Corte Interamericana, ahora en estos precedentes o las tesis jurisprudenciales que han sido base y fundamento también de ley, en caso de las jurisprudencias. Bien, gracias. ¿Alguna intervención? Muchas gracias. Gracias.